Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Eli. Si es primera vez que me encuentras en YouTube, este es otro video más de la serie Elina Loves Not, en donde estoy leyendo la novela Not o Nudo en español, una novela del género Omegaverse escrita por Celine, una autora tailandesa. Para no perderte ninguna de las lecturas de esta serie, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Cada domingo les estoy subiendo la lectura de un nuevo capítulo y en la comunidad tenemos esta dinámica en la que tan pronto como el capítulo subido los domingos alcanza las 100 vistas, les subo un capítulo bonus o adicional durante la semana. Si te perdiste alguno de los capítulos anteriores, te voy a dejar tagueado en alguna parte de la pantalla el playlist. También puedes seguirme en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, donde me la paso hablando de hombres guapos que se besan. Ahora sí, empezamos. Capítulo 11, obligación. A última hora de esa mañana, Nakun llevó a Patsa a inspeccionar la propiedad en persona. El lugar no estaba particularmente lejos de la ciudad, pero a medida que se adentraban en el camino, la atmósfera comenzó a transformarse. La transitada carretera principal cedió el paso gradualmente a un barrio más antiguo, flanqueado por casas, tiendas, pequeños negocios locales y almacenes de depósito dispersos a lo largo de la ruta. Durante todo el trayecto, Patsá permaneció sentado en silencio, observando ambos lados del camino. No hizo muchas preguntas ni lanzó opiniones descuidadas, algo que Nakun casi había esperado de él. En su lugar, su mirada se movía con atención sobre cada elemento, como si estuviera recolectando cada detalle para guardarlo en su mente, pieza por pieza. Cuando el auto finalmente giró hacia un terreno contiguo a un almacén abandonado de tamaño moderado, Patsá abrió la puerta y bajó de inmediato. La luz del final de la mañana caía sobre el viejo edificio, volviendo más evidente cada rastro de decadencia. Las paredes de concreto, alguna vez blancas, se habían descolorido y opacado con los años. El óxido se aferraba a los bordes de las grandes puertas metálicas. El espacio abierto al frente era lo suficientemente amplio como para albergar varios vehículos. Sin embargo, el lugar era tan silencioso que incluso el susurro del viento, al rozar un viejo letrero torcido en una esquina, podía escucharse con total claridad. Nakun bajó después de él y se quedó de pie observando cómo Patsá examinaba el terreno con una expresión ligeramente más seria de lo habitual. He estado vigilando este lugar, dijo con tono pausado. Patsá se volvió hacia él. Y quiero que eches un vistazo y me digas qué crees que debería hacerse con el terreno y el almacén. No había desafío en su tono. No estaba lanzando la pregunta a la ligera solo para ver con qué respuesta saldría Patsá. Sonaba como alguien que genuinamente quería escuchar su opinión. Eso hizo que Patsá se detuviera por un momento, como si solo entonces se diera cuenta de que Nakun no lo había llevado allí para dar un paseo casual. Lo había llevado allí para trabajar. Patsá volvió a mirar hacia la propiedad. Esta vez la expresión de sus ojos cambió por completo. Ya no estaba simplemente observando un lugar, estaba evaluando en silencio sus posibilidades. Caminó despacio a lo largo de la fachada del almacén, mirando de un lado a otro, estudiando la calle, el flujo del tráfico, las entradas y salidas, y luego, una vez más, las tiendas que rodeaban la zona. Nakun no lo apresuró, no lo interrumpió con preguntas, simplemente lo siguió a corta distancia, permitiendo que Patsá pensara por sí mismo. Finalmente, Patsá se detuvo en el patio abierto y se volvió hacia él. Si estás pensando en construir un centro comercial comunitario, comenzó a decir despacio, no creo que se adapte a esta zona. Nakun arqueó ligeramente una ceja. ¿Por qué? Patsá levantó una mano y señaló hacia el camino por el que acababan de llegar. Ya hay muchos negocios locales a lo largo de la ruta. Restaurantes, tiendas de conveniencia, pequeñas cafeterías, tiendas de ropa, talleres de reparación. Ya está todo aquí. Puede que no sea nuevo ni moderno, pero la gente que vive por los alrededores probablemente ya tiene sus lugares habituales. Se detuvo brevemente y luego continuó con sus pensamientos ordenándose a una velocidad impresionante.
Si construyes otro centro comercial comunitario, competiría directamente con lo que ya existe. Patsá miró de reojo el gastado suelo del almacén antes de levantar la vista otra vez. Y al final, podría no ayudar en nada a la comunidad. De hecho, podría quitarles clientes a las tiendas que ya están establecidas. Nakun lo observó en silencio. No porque estuviera en desacuerdo, sino porque realmente lo estaba escuchando. Al ver que el otro hombre permanecía callado, la voz de Patsá cobró un poco más de confianza. Pero si lo convirtieras en un espacio creativo o en estudios de alquiler, hizo una pausa. Eso sería mucho más interesante. ¿Por qué? Preguntó Nakun de inmediato. Patsá se volvió para mirar el almacén abandonado a sus espaldas. La estructura ya está abierta. Un espacio diáfano como este podría funcionar muy bien si se renovara adecuadamente. Podría convertirse en un estudio de fotografía, un estudio de video, un lugar para talleres o incluso un espacio para alquiler para hacer eventos más pequeños. Volvió a pausar, como si la imagen en su mente se volviera más nítida con cada palabra. Hoy en día la gente no busca solo un lugar por donde pasear y hacer compras. Muchos quieren espacios donde puedan crear, vender su trabajo, producir contenido o conocer a personas con intereses similares. Mientras más hablaba, más vivos se volvían sus ojos. Si el espacio se abriera también a la comunidad, tal vez con una zona para productos hechos a mano, pequeños mercados itinerantes, alquiler de estudios o eventos para los jóvenes del barrio, creo que encajaría mucho mejor con lo que los clientes buscan ahora. Se volvió y sostuvo la mirada de Nakun directamente. Y no competiría de frente con los negocios locales que ya están aquí. Incluso podría atraer a gente nueva al barrio y ayudar a que circule más dinero en las tiendas de los alrededores. El silencio se instaló entre ellos por un momento. No era un silencio incómodo, era el silencio de alguien que sopesaba con cuidado todo lo que acababa de escuchar. Nakun miró a Patsá durante más tiempo de lo habitual. Su mirada era tan profunda y fija que Patsá empezó a preguntarse poco a poco si no habría hablado de más. Solo estoy pensando en voz alta, añadió Patsá. Puede que no tenga razón en todo. Nakun continuó observándolo un instante más antes de hablar despacio. ¿Quién dijo que estabas equivocado? Patsá se contuvo. Nakun volvió a dirigir la mirada hacia el almacén y continuó con el mismo tono calmado, aunque la aprobación en su voz era imposible de ignorar. Alguien en la reunión anterior también sugirió un centro comercial comunitario. Patsá arqueó una ceja. ¿Y tú qué pensaste? No me gustó la idea, respondió Nakun con honestidad, pero no tenía una alternativa lo suficientemente clara. Esta vez se volvió de nuevo hacia Patsá, pero ahora tú me has dado una. Las palabras hicieron que Patsá se quedara inmóvil por un instante. Nakun no lo estaba halagando, no le estaba ofreciendo un elogio vacío. Estaba reconociendo genuinamente que lo que Patsá acababa de sugerir tenía el peso suficiente para convertirse en una respuesta real. Nakun se acercó un poco más, contempló la propiedad y comenzó a construir sobre la idea. Si lo convertimos en un espacio creativo, la zona del frente podría ser área pública, el interior del almacén podría dividirse en estudios de diferentes tamaños. Miró a Patsá y en lugar de competir con las tiendas cercanas, podríamos integrarlas como aliadas. Patsá parpadeó despacio antes de que una sonrisa involuntaria dibujara sus labios. Bueno, eres mejor desarrollando la idea de lo que soy yo. Este es mi campo. Buen punto. Nakun contempló esa sonrisa por un momento y algo en su pecho volvió a agitarse en silencio. Nakun ya estaba hasta las patas por Patsá. Estaba aún más impresionado con Patsá que antes, no solo porque hubiera dado una buena respuesta, sino porque Patsá no veía el terreno como un simple espacio para generar ganancias. Él miraba todo lo que lo rodeaba, la comunidad, el comportamiento de la gente que vivía allí, lo que ya existía, y cómo algo nuevo podía coexistir con lo que había estado allí primero.
Apenas acababa de empezar a aprender el oficio y aún así ya era capaz de ver tan a futuro. Era imposible no quedar impresionado. Patsá, sin embargo, no tenía idea de lo que pensaba el hombre frente a él. Simplemente se volvió hacia el almacén y murmuró más para sí mismo que para cualquier otro. Si se hace bien, este lugar podría verse realmente genial. Nakun lo miró. ¿Te gusta? Sí, asintió Patsá. Tiene carácter. Entonces, ayúdame a desarrollar la idea. Patsá se dio la vuelta de inmediato. ¿De verdad quieres que te ayude? Nakun arqueó una ceja. ¿Por qué otra razón te traería aquí? Patsá soltó de inmediato una risa suave. El sonido hizo que la comisura de los labios de Nakun se elevara casi sin darse cuenta. Una ligera brisa recorrió la propiedad abandonada y de algún modo incluso el viejo y silencioso almacén pareció cobrar un poco de vida, simplemente porque alguien estaba allí, mirándolo con un nuevo par de ojos. Y en ese instante Nakun se sintió aún más seguro de algo. Tener a Patsá a su lado no solo volvía su vida más complicada, también hacía su mundo más amplio. No mucho después de que terminara su discusión, Nakun se disculpó para atender una llamada telefónica fuera. Se alejó a corta distancia del almacén y se detuvo cerca del patio abierto. Con el viento a su costado, su voz se mantuvo calmada, controlada y breve, de la misma manera en que siempre lo era cada vez que manejaba negocios. Su expresión era tan compuesta que nadie habría adivinado lo impresionado que había quedado con la persona que estaba dentro apenas unos momentos antes. Patsá permaneció en el almacén, continuando con la inspección del espacio a solas. Su mirada recorrió despacio las viejas paredes, la estructura de acero, las aberturas en el techo y la entrada del otro lado. Seguía absorto en la imagen dentro de su mente. ¿Qué podría renovarse aquí? ¿Qué podría derribarse allá? Cuanto mejor se vería el espacio si se abriera este lado. Mientras más lo imaginaba, más ensimismado se encontraba. Tan absorto, de hecho, que no notó un trozo de madera podrida que colgaba suelto del viejo alero sobre él. Otra ráfaga de viento barrió el lugar. Un leve crujido provino de las alturas, mientras la madera se arrastraba contra el metal. Patsá solo levantó la vista en el instante exacto en que se desprendió. Todo sucedió demasiado rápido. No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para apartarse. Su cuerpo solo pudo reaccionar levantando un brazo para protegerse. Ya valió madre todo. La viga de madera se desplomó con toda su fuerza. ¡Ah! El quejido se le escapó a Patsá en un susurro, pero fue lo suficientemente fuerte como para que las personas cercanas se dieran la vuelta de inmediato. La sangre apareció casi al instante a lo largo de su antebrazo, un largo raspón y un corte abierto provocados por el borde afilado de la madera. Hicieron correr hilos rojos sobre su piel en una línea alarmante. En ese preciso instante, Nakun, que seguía hablando por teléfono afuera, se quedó helado. Un dolor agudo le atravesó el centro del pecho sin previo aviso. No era tan severo como para cortarle la respiración, pero luego sintió que fue lo bastante repentino y claro como para hacerlo fruncir el ceño de inmediato. La mano que sostenía el teléfono quedó suspendida junto a su oído, y el cambio en su expresión ocurrió tan rápido que Sila, que estaba de pie cerca de él, se volvió hacia él de inmediato. «Kun-Nakun». Sila lo llamó con preocupación, pues rara vez veía al otro hombre perder el control de sí mismo de esa manera. «Kun-Nakun, ¿se encuentra bien?» Antes de que Nakun pudiera responder, Ai llegó corriendo desde el interior, con una expresión visiblemente alterada. «Kun-Patsá se ha lesionado». En la torre, mana. En el momento en que escuchó ese nombre, todo dentro de Nakun pareció encajar en su sitio. El dolor en su pecho se conectó con la realidad frente a él, con demasiada rapidez como para descartarlo como una coincidencia. Cortó la llamada de inmediato y se apresuró a entrar, moviéndose tan rápido que casi corría. Cuando vio a Patsá de pie junto al almacén, con la sangre corriendo por su brazo, pasando el codo y bajando hasta la punta de los dedos, algo en el interior de Nakun pareció desplomarse, con fuerza y profundidad. «Patsá,
Su voz descendió a un tono tan aterrador que Patsá levantó la vista de inmediato. El propio Patsá todavía parecía medio aturdido, atrapado entre el dolor y el hecho de que aún no había asimilado del todo lo que acababa de ocurrir. Estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien? Nakun lo interrumpió tajantemente. Alcanzó a Patsá en solo unos pasos, sus ojos afilados recorrieron la herida antes de que una de sus manos tomara la muñeca ilesa de Patsá, con un gesto suave pero lo suficientemente firme como para evitar que se moviera descuidadamente. La sangre hizo que su expresión se tensara aún más. Patsá apretó los labios. Solo me golpeó un poco en el brazo. Estás sangrando de esta manera y todavía dices que es un poco. Su voz no era alta, pero era lo bastante fría y baja como para hacer que Patsá se detuviera en el acto. No porque tuviera miedo de que lo reprendieran, sino porque podía ver claramente que Nakun estaba genuinamente alterado. Sila y Ai se acercaron de inmediato. Ai le entregó un paño limpio mientras Sila revisaba la estructura sobre ellos para asegurarse de que nada más estuviera a punto de caer. ¡Pero váyanse de ahí! Ellos también. Nakun tomó el paño y lo presionó él mismo contra la herida de Patsá. Sus movimientos se mantuvieron firmes, precisos y aparentemente controlados, pero la tensión en su mandíbula y la forma en que sus ojos se negaban a apartarse de la lesión dejaban en claro que estaba de todo menos calmado por dentro. Patsá estudió su rostro por un momento antes de murmurar como intentando restarle gravedad a la situación. Solo tuve mala suerte. Nakun levantó la vista de inmediato. Si no hubieras levantado el brazo, ¿dónde te habría golpeado en su lugar? La pregunta silenció a Patsá de inmediato, porque la respuesta era demasiado obvia. En su cabeza, o en el rostro. Nakun no dijo nada más. Simplemente presionó el paño con más firmeza contra la herida y se volvió hacia Sila. Trae el auto. Luego miró de nuevo a Patsá. Vamos al hospital. Patsá frunció el ceño de inmediato. No creo que sea necesario, es solo un raspón. Vamos al hospital. Esta vez, la voz de Nakun fue más clara, más pesada y no dejó espacio para discusiones. Patsá abrió la boca como si tuviera la intención de protestar otra vez, pero en el momento en que vio los ojos de Nakun de frente, guardó silencio. No era la mirada de un hombre enfadado, era la mirada de alguien que se negaba a permitir que sufriera más daño del que ya había recibido. De camino al auto, Nakun se aferró al brazo ileso de Patsá sin soltarlo, como temiendo que si apartaba la vista, aunque fuera por un segundo, el obstinado muchacho aseguraría que estaba bien e intentaría marcharse por su cuenta. Sila se apresuró a adelantarse para abrir la puerta, mientras Ai los seguía con un botiquín de primeros auxilios y agua limpia. ¿De dónde se sacó ese botiquín? Del hoyo se lo sacaba. Una vez que Patsá estuvo sentado dentro del auto, Nakun subió de inmediato, sin dar a nadie la oportunidad de preguntar si deseaba ir él mismo. El auto se alejó de la vieja propiedad en el acto. Por dentro, la cabina estaba más silenciosa que de costumbre. Solo el suave sonido del motor y sus propias respiraciones llenaban el espacio. Nakun continuaba presionando el paño contra la herida de Patsá con su propia mano. Su mirada se movía repetidamente de la lesión al rostro de Patsá y luego descendía hacia detalles más pequeños, como la tensión en la punta de sus dedos, como si calculara constantemente cuánto dolor sentía y si habría algo más de lo que aún no se hubiera percatado. Patsá permaneció en silencio por un momento antes de hablar finalmente. ¿Qué te pasó? Nakun no respondió de inmediato. ¿A qué te refieres? Cuando Ai corrió a llamarte, tu rostro se veía extraño. La pregunta hizo que Nakun se detuviera sutilmente. Patsá continuó. Parecía que tenías dolor. El silencio se instaló entre ellos de nuevo, antes de que Nakun respondiera con calma, sin apartar la vista de la herida. De repente lo sentí. Patsá parpadeó despacio. ¿Qué sentiste? Nakun cayó por una fracción de segundo antes de replicar en voz baja. Un dolor en el pecho. Esta vez, Patsá se quedó inmóvil. La respuesta trajo de vuelta cada pensamiento sobre el vínculo entre ellos, sus cuerpos conectados y las extrañas cosas que habían ocurrido antes.
Miró a Nakun en silencio mientras el otro hombre continuaba sosteniendo el paño en su lugar, con la mano firme a pesar de que la tensión en sus ojos era imposible de ocultar. Solo fue un trozo de madera que me golpeó el brazo, dijo Patsá en voz baja, como si todavía no pudiera creerlo del todo. ¿Pero tú sentiste el dolor? Nakun no respondió directamente. Se limitó a levantar los ojos y finalmente miró a Patsá. Y en esa mirada había algo demasiado evidente como para necesitar una explicación. Era evidente que se había asustado, evidente que estaba preocupado y evidente que lo que existía entre ellos ya había ido mucho más allá de algo que pudiera describirse simplemente como un vínculo de libro de texto. Patsá apretó los labios y miró de reojo la sangre que se filtraba a través de la gasa. No quise asustarte. Eso hizo que Nakun bajara la mirada brevemente antes de responder despacio. Entonces, la próxima vez no te lastimes. Patsá solo soltó una risa suave y contenida a pesar del dolor en el brazo. Lo dices como si fuera algo que pudiese elegir. La comisura de los labios de Nakun se movió apenas 1 milímetro, pero la expresión desapareció en el momento en que sus ojos regresaron a la sangre. Solo desearía que pudieras elegir no salir lastimado. La respuesta fue más tenue de lo necesario, y de algún modo hizo que todo el auto se sumergiera en el silencio otra vez. Patsá desvió el rostro, sintiéndose ligeramente descolocado, porque de repente no tenía idea de cómo lidiar con una voz como esa. Durante el resto del trayecto hacia el hospital, Nakun no le soltó el brazo ni una sola vez, como si, mientras pudiera aferrarse a él, aún fuera capaz de mantener bajo control el temor que le crecía en el pecho. Después que la herida de Patsá fuera tratada en el hospital, Nakun lo llevó a casa de inmediato. El médico había confirmado que la lesión no era peligrosa, solo se trataba de un corte a lo largo del antebrazo que requería unos pocos puntos de sutura y tendría que mantener la zona seca durante los primeros días. Aún así, la expresión de Nakun no se relajó lo más mínimo en el camino de regreso. No dejaba de mirar el vendaje blanco alrededor del brazo de Patsá, como si en el instante en que apartara la vista, la herida pudiera comenzar a sangrar por completo otra vez. Patsá ya le había dicho varias veces que estaba bien, pero el hombre a su lado parecía escuchar solo a medias. Nakun no solo lo sostenía mientras caminaba, sino que una de sus grandes manos permanecía en su espalda o en su cintura de manera casi constante. El tacto no era ceñido, pero era lo suficientemente firme como para dejar una cosa en claro: Nakun no tenía la menor intención de dejarlo andar a su aire. En el momento en que el auto se detuvo frente a la casa, Campirada salió a recibirlos. Tan bella la suegra. La preocupación inundaba su rostro sin ningún intento de ocultarla. Sus hermosos ojos se movieron de la cara de Patsá hacia el vendaje que envolvía su brazo antes de apresurarse hacia él. ¿Cómo estás, cielo? ¿Te duele mucho? Ya estoy bien, madre, respondió Patsá con una leve sonrisa que buscaba tranquilizarla. Al principio sentí que dolía bastante, pero después de un rato se alivió. Campirada se contuvo ligeramente. Su mirada se trasladó de Patsá hacia su hijo mayor, que permanecía de pie a su lado. Nakun todavía mantenía una mano sosteniendo la espalda de Patsá, mientras que con la otra evitaba cuidadosamente que el brazo herido rozara cualquier superficie. Al mismo tiempo, el cálido aroma a whisky mezclado con un tenue rastro de humo flotaba de manera constante a su alrededor. No era lo suficientemente fuerte como para presionar a las personas cercanas. No era una liberación de feromonas destinada a dominar o marcar territorio. En su lugar era suave, profundo e inusualmente cálido, como si sus instintos lo estuvieran liberando simplemente para envolver al Omega a su lado en un manto de confort. Campirada los observó en silencio y lo comprendió de inmediato. Esta era probablemente una de las formas naturales en que los compañeros enlazados se sanaban y consolaban mutuamente. Un alfa liberaba su aroma para calmar el dolor y el temor de su omega, mientras que el cuerpo de éste lo reconocía y respondía de manera instintiva sin que nadie tuviera que enseñarles cómo hacerlo. Y si el vínculo entre ellos era especialmente fuerte,
o si verdaderamente eran almas gemelas, el efecto de sus feromonas sería muchísimo más poderoso que el de una pareja ordinaria. Pero ella no dijo nada de esto en voz alta, porque parecía que ninguno de los dos se había percatado siquiera de que se estaban cuidando mutuamente de esa manera. Patsá solo sabía que, desde que Nakun se había mantenido cerca de él, la irritante pulsación de dolor en su brazo había comenzado a desvanecerse lentamente. La tensión por lo ocurrido antes se había mitigado de una forma extraña, casi sobrenatural. El aroma a whisky y humo que normalmente hacía que su corazón se acelerara, ahora lo hacía sentir tranquilo y a salvo. Como si por el simple hecho de que Nakun estuviera de pie a su lado, nada fuera capaz de volver a caer sobre él jamás. No era un pensamiento particularmente lógico, pero se sentía demasiado real como para negarlo. Campirada se volvió hacia su hijo con una mirada levemente reprochadora. Su tono no era severo, pero resultaba evidente que estaba disgustada. Nakun, te lo encomendé a ti. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? Nakun se quedó inmóvil por un momento. La mano que sostenía a Patsá se tensó apenas 1 milímetro, como si la pregunta hubiera golpeado directamente la culpa que ya cargaba sobre sus hombros. Solo me alejé un momento para atender una llamada. Un momento es suficiente para que algo suceda, replicó Campirada de inmediato. El edificio era así de viejo. Deberías haber hecho que alguien inspeccionara la propiedad adecuadamente antes de permitirle caminar por el interior. Nakun no discutió, bajó la cabeza y aceptó la crítica en silencio. La culpa en su rostro, usualmente compuesto, era tan evidente que Patsá ya no pudo soportar seguir mirando. Madre, no fue su culpa. Intervino Patsá rápidamente. Caminé por mi cuenta y no presté atención a lo que había sobre mí. Y Nakun solo se alejó para una llamada de trabajo. ¡Ay, tan bellos se defendían! Se aman. Campirada lo miró. Ya veo que la defiendes de inmediato. Patsá se contuvo y luego desvió un poco la mirada, como alguien que apenas se daba cuenta de la rapidez con la que había corrido en defensa de Nakun. Bueno, realmente no fue su culpa. La comisura de los labios de Campirada se movió apenas visiblemente, pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido firme de unos pasos provino del interior de la casa. Naret entró desde el vestíbulo principal. Su rostro de mediana edad lucía tan severo como de costumbre. Un solo vistazo de sus ojos fue suficiente para que comprendiera toda la escena. Campirada preguntando por Patsá con preocupación, Nakun sosteniéndolo sin apartarse y varios miembros del personal de la casa de pie cerca, listos para ayudar en lo que fuera necesario. Su mirada se detuvo en el vendaje alrededor del brazo de Patsá y sus ojos se enfriaron un poco. ¿Qué sucedió? Campirada respondió. Patsá se lesionó. Un trozo de madera cayó de un edificio viejo y lo golpeó. Acaban de regresar del hospital. Naret miró la herida una vez más, luego emitió un leve sonido con la garganta sin mostrar el más mínimo signo de alarma o preocupación. Por una herida tan pequeña, toda la casa tiene que estar de pie a su alrededor. La calidez de la atmósfera se desvaneció en el acto. Campirada frunció el ceño. Naret. Pero él ignoró la advertencia en su voz. Su mirada permaneció fija en Patsá mientras continuaba cada palabra fría y afilada. ¿Acaso nadie en esta casa tiene trabajo que hacer? ¿Por qué están todos reunidos aquí armando tanto alboroto por un solo omega debido a una lesión menor? ¡Ay, este viejo! Patsá se quedó inmóvil. La palabra omega no sonaba como una simple referencia a subgénero secundario cuando provenía de Naret. Estaba cargada de un desprecio inconfundible, como si lo que Patsá era volviera ridícula e inmerecida cada pizca de atención que recibía. Nakun también lo escuchó. El aroma de whisky y humo que había estado envolviendo suavemente a Patsá se intensificó notablemente. ¡Ajá! El aire a su alrededor se volvió más denso bajo la presión del creciente descontento de un alfa verdadero. La mano que descansaba contra la espalda de Patsá se trasladó hacia su hombro. El gesto protector se volvió más evidente sin necesidad de que Nakun pronunciara una sola palabra.
Naret observó el movimiento y soltó una risa fría carente de humor. Mientras más lo mimes de esa manera, menos capaz será jamás de cuidar de sí mismo. Y luego continuó. Un omega que se lesiona simplemente porque ni siquiera puede mirar por dónde camina. ¿De qué utilidad sería alguien así para esta familia? Las palabras cayeron con pesadez en el centro del vestíbulo. Patsá sintió como si algo le golpeara en el centro del pecho. Él ya sabía que Naret lo aborrecía. Ya se había preparado para el hecho de que no había entrado en esa casa como alguien a quien todos se alegraran de recibir. Pero escuchar esas palabras pronunciadas directamente en su rostro todavía dolía. Apretó los labios y permaneció en silencio. El hombre a su lado, sin embargo, no tenía la menor intención de dejarlo pasar. Padre. La voz de Nakun descendió notablemente. Dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente ante Patsá, bloqueando casi la mitad de su cuerpo de la vista de su padre. Sus ojos afilados se encontraron con los de Naret sin retroceder. Su expresión se mantuvo bajo control, pero la presión que emanaba de él era tan fuerte que incluso los sirvientes que se encontraban más alejados pudieron sentirla. Patsá se lesionó porque yo lo llevé allí. La responsabilidad es mía. No tiene nada que ver con el hecho de que sea Omega. Naret entrecerró los ojos. ¿Estás discutiendo conmigo por un extraño? Él no es un extraño. La respuesta llegó de forma tan rápida y firme que incluso Patsá se contuvo. Nakun miró directamente a su padre y continuó con cada palabra perfectamente clara. Patsá es mi compañero enlazado, y yo soy quien lo trajo a esta casa. Ya sea que lo aceptes o no, no tienes derecho a decir que no sirve para nada. Toda la habitación se tensó. Naret clavó la mirada en su hijo mayor, con la mandíbula apretada como si su paciencia se estuviera agotando rápidamente. ¿Se van a soltar una mano o qué? Al mismo tiempo, las feromonas de Nakun pesaban con mayor densidad en el aire con cada incremento de su enojo, a pesar de sus esfuerzos por controlarlas. Patsá se dio cuenta de inmediato de que si esto continuaba, la discusión podría no terminar solo en palabras. Así que levantó rápidamente su mano ilesa y tomó el brazo de Nakun. El toque fue ligero, sin embargo, detuvo al hombre más alto en el acto. Es suficiente. Patsá habló en voz baja, con los ojos fijos en la espalda del hombre que se alzaba frente a él. Nakun no se dio la vuelta de inmediato. Sus feromonas continuaron espesas a su alrededor hasta que Patsá apretó el agarre ligeramente. Estoy bien. Solo entonces Nakun finalmente miró hacia atrás. Patsá sostuvo su mirada. Su rostro se había vuelto un poco pálido por lo que se acababa de decir, pero sus ojos no temblaban ni la mitad de lo que Nakun había temido. No necesitas pelear con tu padre por mi causa. Pero él... Lo escuché, interrumpió Patsá en un susurro. Pero no quiero que te enemistes con tu propio padre por mí. Nakun frunció el ceño de inmediato, claramente disgustado de que Patsá hubiera elegido soportarlo. Pero Patsá sacudió levemente la cabeza, con la mano aún envuelta con firmeza alrededor del brazo de Nakun. Estoy cansado, dijo en un tono más suave. Quiero descansar. Esa sola frase fue suficiente para hacer que la presión alrededor de Nakun se mitigara de inmediato. Naret observó la escena por un momento antes de soltar una risa baja y burlona. Adelante, síguelo consintiendo, dijo Naret con frialdad. Un día aprenderás que las personas débiles no hacen más que convertirse en una carga. ¿En qué capítulo se muere este viejo? La tensión en el vestíbulo permaneció tan pesada que nadie se atrevió a moverse. Patsá continuó aferrado al brazo de Nakun, mientras las feromonas alrededor del otro hombre comenzaban a asentarse lentamente bajo el efecto de su toque. Pero antes de que Naret pudiera darse la vuelta y marcharse, el teléfono de Silab vibró. El joven echó un vistazo a la pantalla por solo un instante antes de hacerse a un lado para responder con una urgencia que no era propia de él. Escuchó el informe del otro lado de la línea durante apenas unos segundos antes de que la expresión serena de su rostro cambiara visiblemente. ¿Estás absolutamente seguro? La pregunta hizo que todos en la habitación se volvieran hacia él.
Sila permaneció en silencio mientras escuchaba por un momento más antes de finalizar la llamada y caminar rápidamente de regreso hacia ellos. La seriedad en su expresión hizo que Nakun frunciera el ceño de inmediato. ¿Qué ocurre? Sila se detuvo brevemente como si estuviera eligiendo sus palabras. Luego decidió informarlo de manera directa. Hubo una redada policial en un club nocturno hace un momento. Nared dejó de moverse. Sila continuó con voz firme. Las autoridades encontraron drogas ilegales dentro del club. Actualmente se están llevando a todos los presentes para interrogarlos. El silencio volvió a presionar con fuerza sobre todo el vestíbulo una vez más. Pero este silencio era diferente al de antes. Todos comprendieron que, si se tratara únicamente de una noticia sobre la redada en un club nocturno ordinario, Sila jamás se habría apresurado a informarlo allí. Nakun lo miró fijamente antes de preguntar en voz baja, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Sila apretó los labios levemente antes de entregar la parte más importante del informe. Napid estaba allí. ¡Qué raro, Napid! El color en el rostro de todos cambió en el acto. Campirada se llevó una mano al pecho conmocionada. Nakun se quedó completamente inmóvil. Sus ojos afilados se enfriaron de inmediato. Patsa, que todavía lo sostenía del brazo, sintió que los músculos bajo su palma se tensaban de nuevo. Nared se dio la vuelta despacio. El desprecio que había inundado su rostro momentos antes desapareció, reemplazado por una severa tensión. ¿Qué dijiste? Kunnapit estaba dentro del club cuando las autoridades llegaron e hicieron la redada, confirmó Sila. A estas alturas, todavía no sabemos si estuvo directamente involucrado con las drogas, pero su nombre ya ha sido registrado entre los que se encontraban presentes. Nared se quedó paralizado por un momento. La ira que había dirigido a Patsa solo unos instantes antes fue arrastrada instantáneamente hacia un problema mucho mayor. Su mandíbula se apretó visiblemente antes de volverse hacia Sila y dictar una orden firme. Averígualo todo. No permitas que la historia llegue a los medios antes de que conozcamos la verdad completa. Sí, señor. Luego, Nared lanzó una mirada hacia Nakun. Sus ojos seguían siendo duros, pero esta vez no hubo ningún comentario hiriente hacia Patsa. Encárgate de la situación de tu hermano también. Nakun respondió escuetamente. Sí. Nared no dijo nada más. Se dio la vuelta y se alejó de inmediato. El sonido firme de sus pasos se fue desvaneciendo por el pasillo, dejando atrás un pesado silencio en el gran vestíbulo. La tensión sobre Patsa ni siquiera había tenido tiempo de disiparse antes de que el asunto que involucraba a Napid cayera con fuerza sobre todos ellos. Y cada persona en la casa sabía que el hallazgo de drogas ilegales dentro de ese club nocturno podría no limitarse de ser un problema exclusivo de Napid. Ok, Amix, ese fue el capítulo 11 llamado Obligación. Si llegaste hasta aquí, comenta que vivan los hombres guapos que se besan. Te voy a estar leyendo. Si te gustó el video, déjame tu like y compártelo con tu Amix que también es fan del Omegaverse. Nos vemos en una próxima lectura. Bye.